Bien, continuamos en síntesis y hay un tema que por necesidad nosotros debemos tratar de agrupar una serie de acontecimientos que en los últimos meses hemos visto en lo que tiene que ver con la recaudación de la República Dominicana. Tenemos diferentes cosas que han pasado y que creo que todo dominicano, sobre todo el sector empresarial, comercial, debe de, y el mismo sector gubernamental, debe de agrupar todo esto y saber por dónde uno cree que viene la cosa y qué debemos de tratar de hacer. Se habla, todos conocemos, pacto fiscal pendiente, recaudaciones insuficientes, evasión fiscal. Asimismo, tenemos una nueva ley de lavado de activos. Esta ley tiene una serie de puntos que hacen que la incluyen a la evasión fiscal o el delito tributario como delito precedente de lavado de activos. Hemos escuchado declaraciones, inclusive del ministro de Hacienda, muy objetivas, donde dice que al abocarnos a la aplicación de esta ley, el país debe hablar de una ley de sincerización de patrimonio, esto puede incluir que la gente pueda pagar poco para poder sincerizar sus activos y poder comenzar de cero. Porque la ley nueva de ley de lavado no es retroactiva. Sí. Y así uno va escuchando. Por otro lado, la presión fiscal. País con una presión fiscal baja, 13.5%, la gente no entiende, relaciona, ¿y cómo es que la presión fiscal es baja si el ITEVI es alto, de los más altos, el impuesto sobre la renta es de un 25-27%, y hay una gran cantidad de impuestos en los combustibles, impuestos en la telecomunicación y otras cosas? También vemos, se sustituye un director de impuestos internos y la presión fiscal comienza a aumentar, sin aumentar los impuestos, sin aumentar la base. O sea, no han subido los impuestos, pero tampoco han aumentado las cosas que pagan impuestos. Se trabajaron un poco las exenciones, se han trabajado un poco y se comienza a controlar de forma efectiva la evasión. No solo la evasión, el delito tributario. Y esta cantidad de medidas hacen que ya la presión fiscal ande hoy cerca de un 15% sin aumentar los impuestos. Mejoran las recaudaciones y vemos cómo hay mucho más presión, pero no presión a nivel de volumen, sino presión a nivel de la gente que estaba desorganizado o tenía problemas de impuestos o no había realizado buenas prácticas. Hoy, luego vemos empresas fuertes que han sido cerradas, otros dicen que hay persecución con relación a los impuestos. Yo no creo que sea así, sino que hay un tema que no se discute todos los días, que es que hay una forma, una idiosincrasia, la forma de trabajar del dominicano. Y este cambio, y es a donde quiero llegar, todos debemos saber que algo está pasando y debemos de preocuparnos porque las autoridades están primero aplicando la ley, controlando la evasión, controlando las impresoras, poniendo impresoras fiscales, controlando los comprobantes fiscales, exigiendo cuadrando los formularios 606 con los formularios 608, con los formularios del ITEVI, con las presentaciones,
con los estados, ya no es todo tan fácil. Sí, hablando con un grupo de empresarios y de comerciantes, sería bueno, nadie va a justificar el no pago de los impuestos. Nadie va a justificar la mala práctica tributaria. Sí, vemos que las autoridades también tienen que entender lo mismo que el comerciante y que el empresario, que hay una transición y que deben de tratar de echarle el suficiente aire a la vejiga y ojalá que le echen, que siga subiendo la presión tributaria y que sigan controlando la evasión, pero que tengan cuidado de que la vejiga no explote y que de vez en cuando, ya cuando la sientan muy dura, le dejen que salga un poquito de aire, sí, porque no todo el mundo que tiene malas prácticas tributarias o desorganización es evasor. Y hay un problema que es que ellos se dieron cuenta que como hay muchos corruptos en el sector privado, llaman a la gente, pague, usted debe, y la gente normalmente por presión ejecuta mal y hace un acuerdo de pago sin tal vez poder tener las justificaciones necesarias. Ojalá que a nivel de DGA y de DGI puedan tomar todos esos casos que hay. Y yo no digo que hagan un borrón y cuenta nueva, pero yo digo que nombren una comisión especial que falle rápido todos los expedientes que tienen problemas de reclamaciones, de gente, que ayuden a las empresas y a los empresarios a terminar con esos casos, aunque sea para acabar de cerrar sus operaciones. Pero no podemos tener tantas empresas en limbo, con montos impagables, con reclamaciones que nunca hay una persona física con que tú puedas sentarte y decir, este es mi problema, no, usted perdió, bueno, cierre, pague. Pero si no, usted se acabó eso, usted se queda la vida entera con unos problemas en los sistemas que usted no sabe cuándo su vida termina. Y la cantidad de gente que está en eso, y no es más que el proceso de vivir la transición. Y en lo que llegan las amnistías, llegan las nuevas leyes de sincerización de patrimonio, que tiene que darse con los casos de aduana, los casos de delito tributario y los mismos casos de la seguridad social. Eventualmente la gente tiene, las autoridades aprovechan el tema como lo deben de hacer, por la gran cantidad de evasión justificada que hay, presionan y eso provoca que incrementen las recaudaciones. Pero hay casos que tienen que sentarse, decenas de casos, y entender que hay transiciones, hay procesos, hay implementación, hay cambio, y hay mucha gente que no ha entendido cómo las cosas realmente hay que manejarlas ya. Usted tiene que aprender cómo hacer bien las cosas para poder tener unas operaciones transparentes. Y ojalá las autoridades entiendan que las transiciones a veces hay que ser prácticos. ¿Por qué? Porque lo peor del mundo no es solamente la seguridad y la transparencia, es la incertidumbre. Y hasta si van a cerrar empresas, que las cierren todas, pero que se sienten con la gente. Tú dices, bueno, ¿y cuál es el proceso? Eso va a un contencioso, eso va a un administrativo, y eso se queda en unos limbos en el cual los sistemas se mantienen abiertos y eso provoca unas distorsiones en los valores, que el tiempo que duran los procesos no va acorde con la realidad, pero entonces las leyes prohíben quitar los intereses y se multiplica eso por 2, por 3, por 5 y por 10 los valores de las operaciones. Y una persona posiblemente, una empresa que no pudo pagar un ITEVI hace 5 años de 100,000 pesos y que utilizó ese ITEVI, o que otro reclamó con un número y que alguien no declaró una factura, a lo mejor no porque nadie va a hacer un problema de 50 ni de 100,000 pesos, ¿verdad? Hoy esos valores están en millones de pesos, los 100,000 pesos, por unas distorsiones que hay. Como quiera, creemos que hay que celebrar que las autoridades están mejorando la presión fiscal, mejorando las recaudaciones sin necesidad de
ampliar la base solo controlando las exenciones y controlando la evasión fiscal y el delito tributario. Hay que entender y hay que ir trabajar para poder entender lo que es el proceso de transición, porque las transiciones son importantes. Otra cosa es que las autoridades vayan manejando y que expliquen bien, basado en cada marco legal que ellos hacen, cada operación que ellos hacen, qué están paradas, si en un reglamento, en una ley, hasta dónde tienen la capacidad. Ayer nos llegaba la reclamación, o la semana pasada, de que, tú lo viste, Andrés, de que el gobierno no ha indexado los salarios que están exentos de impuestos. ¿Verdad que sí? Ojalá y sea una, bueno, tenemos la imagen. Ojalá y sea algo que no han podido realizar todavía y que se escapó. A menos que haya una decisión de mantener, yo no sé qué tanto pueda beneficiar esto las recaudaciones, pero hablo, por ejemplo, de que toda persona que gane, creo que hasta el año pasado, hasta 33,000 pesos, 34,000 34,000 y pico, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Correcto. Este valor debe de subir todos los años, se indexa. Ahí tenemos un artículo que vemos en el periódico. Congelan exención de impuestos sobre la renta a los trabajadores. Si hoy el impuesto debe subir a 38, a 37, a 40,000, no sabemos, eso hay que hacerlo. Ahora, si no se hizo, o se olvidó, o se congeló voluntariamente, ¿basado en qué? Porque yo personalmente, si gano 40,000 y estoy exento, no quiero pagar impuestos. Ahora lo dejamos en 34 y eso hace que todo el que esté arriba de eso, no, porque acuérdense de algo, el de 34,000 y pico paga cero. Pónmelo aquí, el de 34,000 y pico paga cero. Pero el de 35 paga el 25%. Oigan bien, por un peso de diferencia, entonces ahí hay una escala que comienza a subir. No, pero paga el 25% de la diferencia. De la diferencia. Sí. Pero paga. Porque como quiera, el 34,000 está exento como quiera. A todos los niveles. Sí. Bien. Ahora calculen 10,000, 5,000 y eso por todo el que gana en el país, la diferencia entre lo que debe de ser y eso. Pero eso puede ocurrir 2 o 3 años. Pudiéramos esta noticia, vuélveme a poner el arte, el periódico. Esta noticia podríamos analizar si se ha venido haciendo esto, ¿cómo se ha hecho esto en los últimos 10 años? No, se ha indexado. Se ha indexado, pero se ha indexado religiosamente, o no nos habíamos dado cuenta porque no habíamos visto un periódico. No, se ha indexado todos los años. Todos los años. El gobierno, según lo que ha presentado en el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, ha pedido una dispensa en este año para no hacer la indexación conforme a la inflación. No hemos, como tú dices, no hemos cuantificado cuánto puede ser esto. Cuánto es el impacto que sería para el Estado como ingreso y para los trabajadores como gasto de esta medida. Pero, en realidad, Michelle, y tú lo acabas de explicar muy bien, no es fácil manejar un Estado que tiene un presupuesto siempre deficitario y que, no obstante tener ese presupuesto deficitario, te aparecen gastos extraordinarios que tú no tienes contemplados, por lo menos en la magnitud de cómo ocurren. Por ejemplo, el efecto de los huracanes María e Irma, fue devastador. Más lo que ocurrió el año anterior, que habíamos también noviembre pasado, o sea, son gastos extraordinarios que no están presupuestados. Que fueron 14 provincias que fueron afectadas. Y casi 50,000 millones. Y de algún sitio tú tienes que buscarlo. Pero si tú tienes un presupuesto deficitario, esto te aumenta el déficit. Pero el tema viene ahí en que todo el mundo aparentemente tiene que sacrificarse. Y el gobierno lo que está diciendo, mira, a los trabajadores también que se sacrifiquen.
Pero también esto tiene un efecto en que quizás los empleadores privados, entonces, afecten en los aumentos de salario, que perjudicaría un poquito más al trabajador. Pero lo importante es que los congresistas, por ejemplo, de la oposición, porque los oficialistas no lo van a hacer, entiendan que no obstante tenemos un problema con el endeudamiento externo y que manejamos mucho la cifra del Producto Interno Bruto versus la deuda y que alarmamos mucho, y quizás sin alarma, sino que hay peligros en que la deuda aumenta significativamente y los periódicos sacan titulares siempre. Este año ha aumentado tanto, el año pasado aumentó tanto, el monto de la deuda ahora es tanto, en que si no aprueban préstamos para suplir estos huecos presupuestarios, no hay forma de avanzar, lamentablemente. Oye, yo no estoy defendiendo que tomen más prestados, sino es que en mi casa puede ser que tú dices, bueno, se toma prestado, se recauda. Exacto, o se toma prestado. Eso es. O sea, óyeme bien, o tomo prestado o te recaudo. O sea, el Estado tiene la facultad de hacer eso. De juntar O tú me das prestado o yo te aumento el impuesto. O le cobro a quien no está Y pagando. en este caso en particular, lo que está haciendo es aumentando el impuesto a los trabajadores que tienen la exención del 34.000. Pero quiero decir esto para que la gente termine de ver el contexto completo del tema del cambio de la forma del manejo de las recaudaciones. Por ejemplo, en la nueva proyecto de presupuesto podemos ver cómo se contempla el cobro del 50% del ITEVIS a las empresas textiles y fronterizas, específicamente textiles, fronterizas, hidrocarburos y otras empresas. Y tú dices, ¿qué quiere decir esto? Partidas grandes que se traen a la República Dominicana de, por ejemplo, combustibles. El combustible entra y eso tiene una línea, pasa por al que lo trae, el que lo transporta, el que lo vende, lo distribuye, hasta que llega a la bomba. Cuando en la bomba se paga, por ejemplo, entonces recogen todos esos, la proporción de todos esos impuestos y eso va al fisco. Ahora no, ahora cuando entra el barco, se va a pagar la mitad del impuesto. Y tú dices, oh, pero eso es bueno, porque eso quiere decir que la otra mitad tienen que pagarla en el camino, pero la mitad ya se garantiza que no va a haber evasión con eso. Por otro lado, afecta la competitividad, afecta el flujo de caja. Sí, usted está pagando un ITEVIS por adelantado de una cosa que usted no ha vendido. Y la ley de ITEVIS dice impuestos a la transferencia de bienes y servicios. Industrializado. Entonces, si no se ha transferido, no debe de retenerse el 50%. Ahora, me voy más allá. ¿Afecta la competitividad? ¿Afecta el flujo de caja? Sí. Claro que lo afecta. Pero no necesariamente el gobierno tiene que cobrarlo. Yo creo que con prácticas de auditoría y de supervisión de control, porque si tú tienes lo que entra al país, tú lo que tienes que darle seguimiento a esas partidas grandes para saber si lo que pagó es igual a lo otro, porque entonces los almacenes estuvieran llenos. ¿Tú estás entendiendo? Es un problema sencillo. Sí, es sencillo, pero afecta la competitividad y afecta el flujo de caja. Pero cuando afecta el flujo de caja y tú pretendes cambiar el método, la metodología, afecta más el Estado. Porque el Estado está recaudando, porque necesita liquidez para sus gastos corrientes. Sí, está muy bien, pero si también método, afecta que es que lo que le pasa al Estado no le tiene que afectar a los otros. No. Porque si yo traigo una mercancía que yo no he vendido, yo no quiero pagar el 50% del ITV, a menos que no esté haciendo un sacrificio como recargo. Sí. Y ya yo en aduana lo hago. Pero te pongo un ejemplo más. Espérate, me voy de acuerdo contigo. Ajá. Está bien, el Estado lo necesita para mantener cash flow, flujo de caja. Correcto. Anticipado. Correcto. Me voy más allá. Y creo que con esto podemos determinar el comentario.
que se lo agreguen a la compra por internet si quieren ser competitivos. Y mira que a mí me encanta comprar por internet, sin impuestos, sí, sin ITEVI, porque yo voy a una tienda dominicana, a un mall, a una plaza, y yo tengo que comprar unos zapatos que tienen un componente del costo del zapato, el transporte del zapato, el impuesto, el ITEVI, el empleado, la luz, el impuesto sobre la renta y el alquiler. Y el zapato me cuesta 8,000 pesos. Ajá. Y lo pido por Amazon y el zapato me cuesta $75. Ajá. Ajá. Y 300 pesos por ponérmelo en mi casa. Bien. Entonces, ahí se afecta. ¿Usted quiere cobrar ITEVI por adelantado? ¿Usted quiere cobrar ITEVI por adelantado? Sí. Sí. Póngale ITEVI, vamos a ser competitivos. Cóbrele ITEVI también a lo que viene por internet. Ah, no me gusta a mí porque no me conviene. Pero vamos a cerrar los negocios dominicanos. Mira qué bien. Que tú lo haces, cuando estabas haciendo tu comentario, lo haces de la corrupción, de la evasión. Y entonces, nosotros nunca hemos visto un panel, ni un seminario, ni un congreso sobre la corrupción privada. La corrupción privada. Eso no. Siempre se ataca a los funcionarios. Corrupción pública. Sí, los ladrones de funcionarios. Todos son ladrones. Oye, hay muchos funcionarios que son serios, honestos. Claro. Y hay gobiernos que son serios. O sea, pero no le han dejado poner el impuesto al internet. No, pero espérate. No, pero lo que pasa es precisamente por eso. Porque ¿quién es que pone? Cuando tú comparas que esto me cuesta 75 pesos dominicanos por Amazon. No, dólares. Pero no, pesos, ya está traducido. 75 pesos dominicanos traducido ya. Y aquí voy a buscar el mismo y me vale 2.500 pesos dominicanos. O sea, porque ¿cómo es esto? O sea, por más cosas que tú le cargues, no va a llegar a eso. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hace? ¿El gobierno? No. Pero ese que hace eso también se coge el ITEVI, se lo roba el ITEVI y lo evade. Y no le pagan la propina a los trabajadores y se los roban. ¿Y cómo se llama eso? Pero mira qué bien. Vamos a un seminario de eso. Pero tú estás hablando corrupción privada. Óyeme, corrupción privada en casos individuales. ¿No? Y el que comencé diciéndote, y el que sea evasor o el que sea un corrupto, que pague. Claro, el que no quiere pagar los impuestos en la aduana, y el comerciante que trae. Ahora te voy a decir una cosa. Vamos a poner un caso. ¿Cuánto se perdieron en el fuego de Mario Lama? De Plaza Lama, 1.000 millones de pesos, 1.500 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. No se puede saber todavía. Ajá, esa mercancía paga impuestos, pago impuestos. Sí. El empresario que tiene un servicio para tener ahí, pide una nevera por internet. Entonces, hay 200 renglones. Hay 200 renglones. Esa parte te la compro al costo. Hay 200 renglones que la gente tiene inversión. Plaza Lama tiene 3.000 empleados, 2.500 empleados, que posiblemente hoy no tengan la mercancía ni de diciembre ni de el Black Friday, que se quemó. Y aquí hay que entender eso. Pero por suerte ellos tienen una póliza de seguro. Perfecto, eso no compensa los problemas que van a tener. Lógico, va a tener un problema de negocio en marcha. ¿Y cómo van a importar todo eso así no hay tiempo siquiera? Bueno, pero ellos, mira, bueno, son marcas, ¿verdad? Nunca es igual cobrar un seguro. No, nunca es igual. Siempre hay un costo, hay un sacrificio, hay un deducible, lógicamente, pero tú tienes seguro, ese seguro te da tranquilidad. Quizás los suplidores internacionales te ayuden, que ellos tienen sus marcas registradas, te ayuden y te manden mercancía fuera de parámetros y con facilidades, porque sabemos que hay un siniestro que ocurrió, el cual no estaba en el presupuesto. Fíjate que bien. O sea, nadie ponía en el plan estratégico de Plaza Lama, mira, este año va a haber un fuego. No no se pone. Ni que tampoco se va a morir un funcionario, tampoco se pone. Pero son contingencias que tú tienes que incluirlo como parte, como proporción, alícuota a lo que es un presupuesto realmente hecho. Pero es un problema, Michelle. Estoy de acuerdo contigo. Inclusive esto trae, para la redundancia, problemas con el recurso humano. Claro. Y tú lo dices, ahí debe haber mucha gente que va a ser suspendido. Suspendido. Óyeme, como yo voy a estar, y me protege el código laboral, Todos esos empleados que tengan menos de 90 días trabajando, suspendido. Suspensión rápida. Suspensión, ¿cómo le va a pagar? ¿Y qué van a vender? ¿Qué van a vender? ¿Para qué tú vas a tener los vendedores en la tienda ahora? Como tú dices, oye, noviembre, el Black Friday, es un mes que falta. No hay forma de traer eso, pero está bien, y el dinero que se paga por todo eso internacionalmente. Pero vamos más allá, repito, el gobierno
Qué bueno que está mejorando. Pero puede buscar moratoria. Puede buscar moratoria. Pero tiene. Con el impuesto interno, Michelle. Porque hay un caso de fuerza mayor en el cual tú sabes. Pero eso no. Yo lo que te quiero decir es que las empresas, el comercio dominicano. Sí. El comercio dominicano, el internet está compitiendo con ellos. Sí. Entonces, y el internet no está pagando impuestos. ¿Qué tú dices? A mí me encanta. Pedí 4 gomas para cada una por un courier para que me lleguen. A ella le encanta y a mí me gusta. ¿Verdad? Para no, porque la gente lo sabe. Ahora, aquí hay muchas empresas que están trayendo su mercancía por internet en pedidos diferentes, en suplidores diferentes y vendiéndola sin el pago de los impuestos correspondientes. ¿Por qué no le ponemos lo que se llama competitividad? Sí. Y a las autoridades que entiendan que es un proceso de transición, que logren ciertas partidas para poder lograr la competitividad. Los empresarios que entiendan también. Claro que todo hay que hacer un sacrificio, pero también las autoridades que vayan acorde cómo se vayan implementando los cambios. ¿Verdad? Que vayan haciendo las cosas paralelas. Vamos a ver si todo esto sigue así. La gente tiene que prestar atención a estos procesos de cambio y a qué va haciendo el gobierno con esto de la ley de lavado, con esto de aumento de la presión fiscal, sin necesidad, porque es controlando, no es de otra forma. Y a usted no va a poder decir nada. Cuando usted le digan a usted mañana, controlando la evasión. Que a usted le mandaron unos cuarticos por ahí, que se lo mandaron en 4 pagos de una remesa, y usted vaya a comprarse un Corolita en 600,000 pesos, que son $11,000, que se lo mandaron en 3 o 4 meses de Nueva York, su hermano, tiene que comprar un cheque y decir de dónde lo sacó y pagar impuestos. Un impuesto mínimo, es el 0.015%. Pero igual, hay que demostrar. Pero la gente no conoce el proceso. Ayer me decía uno a mí que me pruebe que de dónde yo saqué ese dinero. ¿Y por qué? Dice, yo tengo 20 años poniendo dinero en un colchón. Óyeme su justificación. Digo yo, ¿y tú tienes 20 años probando qué tú has hecho con el colchón? Ya. ¿Verdad? Bueno. Vamos a hacer una pausa, venimos inmediatamente.